Dios me ha dado una palabra que es el título Esperanza contra Esperanza. Esperanza contra esperanza. Y tiene la Biblia abierta, Romanos 4:18, dice así la palabra de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué linda porción de la Biblia! Pero qué maravilloso entender que acá el apóstol Pablo da testimonio de Abraham, ¿no? Ahora, claro, cuando uno habla de Abraham, habla de un hombre, el padre de la fe, un hombre impresionante. Entonces uno puede pensar, bueno, pero era Abraham. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser como Abraham? Pero la pregunta es, ¿Abraham nació siendo el padre de la fe? ¿Abraham nació en una cuna cristiana o un lugar donde amaban a Dios? Abraham nació siendo un hombre que tenía el potencial en la fe, como lo que acá el apóstol Pablo daba testimonio. Mirad, le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y yo quiero que entendamos un poquito lo que Dios puso en mi corazón para compartir. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y seréis bendito o de bendición. Escuche, Abraham vivía en la tierra de Ur. La tierra donde Abraham vivía era un lugar de paganismo, lejos de ser un lugar que amaba a Dios, que creía en Dios, lejos de ser una nación o una ciudad que tenían principios bíblicos. O no existía la Biblia en esa época, costumbres, según las costumbres que Dios enseñaba. Abraham nació en un lugar donde los padres daban y enseñaban lo que la tradición le decía. Estaban llenos de ídolos, estaban llenos de costumbres paganas. Era un desastre, según lo que hoy entenderíamos nosotros a la luz de la Biblia. Pero en medio de todo ese caos, donde nació Abraham, dice que Dios le habla a Abraham. Ahora, ¿por qué le habla a Abraham? Yo creo que Dios le habla a Abraham, no por el lugar donde nació o el contexto que él tenía, sino porque él anhelaba conocer a Dios. Él anhelaba tener un encuentro con Dios, porque Dios no le habla a nadie que no quiere escuchar, o al menos que tenga un anhelo. Porque hay personas que están pasándola mal y dicen, ¿dónde estás, Dios? ¿O por qué a mí, Dios? No sé, alguna vez le ha pasado a usted algo así. Pero hemos escuchado testimonios de personas que han venido a la iglesia porque le han preguntado algo a Dios en un momento de dificultad y Dios se le ha mostrado. Entonces, quiero que entienda esto y no quiero decir ninguna herejía, pero vamos a tratar de explicarlo. Dios no se le muestra solamente a la gente que venimos a la iglesia, sino que Dios se le muestra a la gente que tiene necesidad.
La gente que quiere saber de Dios. Es más, hay gente que viene a la iglesia y como no demuestra interés, Dios no le habla. O Dios le habla y hace oído sordo. Hay personas que por más que hagan algo ministerialmente, pero no tienen interés en el crecimiento espiritual. Dios habla, Dios se muestra, pero, ¿viste?, la dejan pasar. Y hay personas que están afuera de la iglesia, que se le ha muerto un familiar, o la están pasando mal, o están en una crisis económica, o en una dificultad, y Dios se le muestra a esas personas. Dios le habla a esa persona, ¿no? Y capaz que alguna diga, no, pero no puede ser. ¿Y por qué no? ¿Acaso Cristo no murió en la cruz del Calvario por cada habitante de este planeta? ¿Cuánta gente, sin que se le predique, ha conocido a Dios? Claro, después hace falta que uno le enseñe, los hermanos mayores en la fe, que le enseñemos para que doctrinalmente no se vayan para ningún lado. Pero me acuerdo siempre que es un ejemplo de mi vida el pastor Reynoso, cuando contaba, el pastor Carlos Reynoso, cuando contaba que su papá quería leer algo, vivían en el campo, no había luz eléctrica en esa época, un mecherito a querosén, eso era la luz que tenían. Y el padre quería leer algo y manda a uno de los hijos y le dice, anda a la casa del vecino y pedile algo para leer. El vecino saca de arriba del ropero una Biblia, la sacude, le saca la tierra y le dice, mira, decile a tu viejo que es lo único que tengo para que lea. Y le da la Biblia. Este hombre empieza a leer la Biblia. La familia se duerme y él estuvo toda la noche con el mecherito leyendo la Biblia. Cuando la familia se despierta, él le da testimonio de que tuvo un encuentro con Dios. Y solamente con esa experiencia y con la Biblia que le prestó el vecino, se juntaban y hacían reuniones familiares. Y Dios los ministraba. Hasta que después llegó un pastor, bueno, y lo ayudó y los discipuló. Y de hecho, muchos de los hijos de este hombre salieron pastores y gente que sirve al Señor hasta el día de hoy. Creer que Dios solamente se le va a manifestar a los que venimos a la iglesia es como creer que todos los buenos venimos a la iglesia y los malos están afuera. Cuando afuera hay gente más buena muchas veces que los que vienen a la iglesia. O venimos, ahí no quiero ofender a nadie, pero quiero que entiendan la responsabilidad que nosotros tenemos. A mí cuando la Biblia me habla de que Abraham era el padre de la fe, no nació siendo padre de la fe, nació en una cuna pagana, nació en una nación que no tenía principio ni temor a Dios. Y fue enseñado equivocadamente según a la luz de la palabra, él fue enseñado equivocadamente. Pero creo que demostró que quería conocer a Dios y Dios se manifiesta en su vida y Dios le habla y Dios lo desafía y él acepta ese desafío de Dios. ¿Sabes cuánta gente fuera de estas cuatro paredes hoy Dios les está hablando? ¿Sabes cuánta gente hay a nuestro alrededor que hoy Dios les está hablando? Personas que necesitan que nosotros, que conocemos a Dios, nos pongamos al lado para educarlos, para ayudarlos, para mostrarles el camino, para que no quede solamente con una palabra escuchada, sino que Dios pueda usar nuestras vidas. Porque así como Dios le habla a esas personas, Dios también nos muestra a nosotros la necesidad de hacer algo por alguien o hacer algo por ellos. ¿Me sigue? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo hace Abraham para ser el padre de la fe? ¿Cómo hace? ¿No? ¿Cómo hace para que Pablo dé testimonio y que diga, él vivía en esperanza contra esperanza? ¿Qué es la primera esperanza y qué es la segunda esperanza? Bueno, acá no hay ninguna hermana que se llama Esperanza, ¿no? Por las dudas, porque si no, pobre hermana. Pero ¿cómo se hace?
Y después otra de las cosas que me impacta está en el capítulo 11. Capítulo 11 de Génesis, versículo 29 y 30. Dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Mical, hija de Aram, padre de Mical y de Isca. Y escucha el 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Escúchame, el padre de la fe podría haber dicho, ¿y por qué me tocó a mí justo la que no puede tener hijos? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí en la vida esto que no es bueno? ¿Por qué me toca a mí una enfermedad? ¿Por qué me toca a mí haberme casado con quien me casé? ¿O haber vivido donde vivo? ¿Viste ese dicho que dice, algunos nacen, ¿cómo era? Eso. Y muchas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Alguna vez alguien se quejó de eso? ¿Por qué me tocaron los padres que me tocaron? ¿Por qué me tocaron los hijos que me tocaron? ¿Por qué me tocó la esposa que me tocó? ¿O el esposo? No, a la hermana, ¿no? Si digo así, capaz que uno piensa mal. La hermana dice, ¿por qué me tocó el esposo que me tocó? Entonces Abraham podía haber dicho, ¿por qué me tocó a mí Sarai? Porque no venía con un estudio clínico. Había don. Y a él le tocó Sarai. Entonces él podía haber dicho, ¿por qué me toca a mí la estéril? ¿Por qué me toca a mí esto? La verdad que no sé por qué Dios permitió que a Abraham le toque Sarai o por qué le tocó Sarai a Abraham. Pero ¿sabés qué es lo que me gusta entender? Que el plan de Dios es más importante de qué cosa nosotros nos quejamos que no ha tocado. Y que los planes de Dios para nuestras vidas no están truncados en las quejas que nosotros damos por lo que no ha tocado. ¿Por qué a mí me tocó este trabajo? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí me toca lo otro? ¿Por qué a mí esto? Yo te digo lo que entiendo en la Biblia. Cuando Abraham podía haber dicho, ¿por qué a mí me tocó Sarai, la estéril? Dios decía, la esterilidad de ella no es una excusa o un problema para que yo cumpla mis promesas. Aleluya. Entienda esto. Lo que a vos te tocó en la vida o lo que a nosotros nos tocó en la vida no es un obstáculo para que lo que Dios planea hacer en vos o en mí sea hecho. ¿Sí? El tema es que nosotros no arruinamos lo que Dios planea en mi vida porque yo vivo quejándome. ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó este barrio? ¿Por qué me toca nacer acá? ¿Por qué me toca, viste? Y siempre quejamos y siempre nos criticamos o criticamos y vemos por qué a otro le cuesta menos la vida de lo que me cuesta a mí. ¿Por qué? Pará, entendé esto, que lo que nos tocó en la vida, Dios lo usa para hacer cosas grandes. Por más que vos digas, pero a este que me tocó como esposo, ¿Dios puede hacer algo grande? Conociendo a algunos digo, no, pero sí. Sí lo puede hacer. Pero mirá, la salud que tengo, por ahí es media frágil, ¿y Dios puede hacer algo grande en mí? ¿Cómo que no? La hermana Elena para mí es un ejemplo de vida. Mi suegra es un ejemplo de vida. Con todos los achaques de salud que tienen, jamás dejan de venir a la iglesia, servir a Dios, involucrarse en las cosas del Señor. Jamás una queja. ¿Por qué me toca a mí esto? Cuando Pablo se quejó, ¿no? Y pedía un milagro, Dios le dice, bástate mi gracia. Entonces, el problema de salud de Pablo nunca fue un obstáculo para que la obra de Dios se cumpla en él. Entonces, lo que nosotros nos quejamos
no quiere decir que sea un problema para Dios. Lo que yo veo es un problema para mí, pero para Dios es un lugar donde se quiere manifestar para hacer algo poderoso. ¿Puede entenderlo? Por eso, cuando Pablo dice que Abraham vivía en esperanza contra esperanza, quiere decir que su esperanza terrenal quedaba condicionado a lo que a él le había tocado. A la vida, a la capacidad, a la fuerza que él podía tener. Entonces, él tenía esperanza, se casó con esperanza de tener hijos. Esa esperanza queda truncada en la esterilidad de Sara, pero contra esperanza. Hay una esperanza superior en la vida, que es la esperanza que tenemos en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Entendés? Entonces, en lo terrenal, nuestra esperanza puede estar truncada por una realidad que nos condiciona, por algo que nos toca vivir. Pero cuando yo pongo mi esperanza en Dios, que supera ampliamente toda esperanza, porque está basada en la fe, no en las quejas, está basada en la motivación de Dios, en el respaldo de Dios, en ser fortalecidos en Dios. Entonces, en vez de quejarme, ¿por qué me tocó a mí esto? Yo digo, gracias Dios, porque en esto que yo no puedo ver fruto, veré tu gloria manifestarse. Puede dar un aplauso al Señor si tiene ganas. ¡Aleluya! En esperanza contra esperanza. ¿Entendés yo? Digo, a veces es muy fácil hablar que uno cree y confía en Dios. Pero cuando uno ve que la persona llega al borde de sus límites y se derrumba, te das cuenta que no hay una confianza en Dios, sino que hay un acostumbramiento en Dios, pero no hay una confianza plena en Dios. Por ejemplo, si yo creo en Dios y confío en Dios y tengo esperanza en Dios, mi forma de vida siempre va a ser aferrada a las promesas que Dios ha hecho para mi vida. ¿Entendés? Entonces, si yo me aferro a lo terrenal, voy a estar limitado. Pero si me aferro a lo que Dios es, no estoy limitado. Entonces, un ejemplo. Yo digo, yo tengo esperanza que en el 2022 me va a ir bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien? ¿A cuántos quieren que económicamente les vaya bien en el 2022? Entonces, tengo esperanza que en el 2022 económicamente me va a ir bien. ¿Entendés? Buenísimo. Pero no diezmo. Entonces la esperanza no está puesta en Dios. La esperanza está puesta en la plata que yo gano y en la capacidad que tengo para ganarla. Pero no está puesta la esperanza en Dios, porque no creemos en Dios. Entonces, el no diezmar quiere decir que vos no estás esperando en Dios, no estás confiando en Dios, no tenés tu esperanza puesta en Dios, en que Dios lo puede hacer en una forma sobrenatural en nuestras vidas. ¿Entienden? Que podemos hablar muy lindo, pero nuestros actos hablan de nosotros y en quién confiamos. Yo puedo tener una idea y puedo haber nacido en una iglesia. Puedo haberme criado, sería la palabra, ¿no? En la iglesia. Pero la confianza en Dios se demuestra. Entonces, en esperanza contra esperanza, a veces tenemos más esperanza en lo que nos rodea que en Dios. Entonces, la esperanza que tenemos que poner en Dios es tan frágil que en cualquier sobresalto la rompo, o la pierdo, o la abandono. A veces confiamos más en la promesa de una persona que me dice te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a ayudar y cosa que nunca pasa,
que confiar en la promesa de Dios. Porque en definitiva, la esperanza, la contraesperanza, es una vida confiada en Dios. Es una vida basada en las promesas de Dios. Mirá, Romanos, y le prometo que ya dentro de un rato termino. Volvemos a Romanos capítulo 4, versículo 16. 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Y acá quiero aclarar algo. Abraham, cuando llevó los diezmos a Melquisedec, fue antes de la ley. Él fue y le dio los diezmos a Melquisedec, y fue antes de la ley, porque los diezmos son un principio bíblico, es una primicia a Dios, no pasa por ley o no ley. Pero nuestra entrega a Dios va más allá de eso, porque cuando uno polemiza o discute la fe, es porque no está creyendo. Pero cuando uno tiene en claro el poderío que hay en Dios y cómo Dios fortalece y respalda una vida puesta en sus manos, en vez de decir, ¿por qué me tocó esto? Yo declaro, esto que me tocó en las manos de Dios da fruto en un 100%. Es más, jamás voy a perder el interés de la vida, porque dice que aún Abraham podía haberse desmotivado, porque ya era casi 100 años y no venía la heredad, no venía el hijo, y se podía haber desmotivado, pero en vez de desmotivarse, al contrario, dice que era fortalecido en la palabra. Lo que él creía lo sostenía. El creer en la promesa, el creer en la palabra, hacía que él se mantenga estable. Por eso es que Dios, cuando él ya no tenía más fuerza y capaz que pensó, y lo pensó, que ya era tarde, Dios a los casi 100 años le da el hijo a Isaac. Y de ahí viene toda la descendencia y todo el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, y aún nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Mirá vos la promesa de Dios, cómo se cumple. A los que somos padres, y el que la crea, que la agarre. ¿Sí? O a los que quieren ser padres. Nuestra forma de creer, nuestra forma de vivir en esperanza contra esperanza, no es solamente para un bienestar nuestro, sino para un bienestar de nuestra descendencia. Nuestros hijos serán bendecidos, o son bendecidos. Serán prosperados, son prosperados. ¿Entendés? Entonces la heredad que Dios tiene preparado para nosotros va más allá de nosotros. Por eso es la promesa, ¿no? Por eso hay que entender que la vida cristiana es por fe. Y la fe no es lo que veo, sino lo que espero de Dios. Hebreos 11:1. Eso es la fe. Entonces yo creo en lo que la Biblia dice. Yo creo en las promesas de Dios. Y por más que alrededor mío haya miles de problemas, yo creo en las promesas de Dios. Y a mí Dios me dice que no hay justo desamparado, que su simiente no mendiga pan. Y a mí Dios me dice que me va a ir bien y que Él está todos los días. Entonces mi esperanza terrenal se destruye cuando miro el noticiero. Pero mi esperanza sobrenatural prospera cuando leo la Biblia. Aleluya. Cuando yo veo lo que me rodea, veo el problema de por qué me toca a mí esto. Pero cuando veo lo que Dios quiere, digo, gracias Dios, porque por más que me ha tocado esto, por más que no vea el fruto que veo, en vos las cosas son distintas. Y Dios hace que haya bendición donde nos parece que no, que haya fruto donde nos parece imposible. Claro, Dios no actúa a la velocidad que a mí me gustaría que actúe, pero Dios lo hace.
A veces Dios deja que las cosas pasen, pero Dios se revela y actúa con poder. Pero yo tengo que aprender a vivir de esperanza contra esperanza. Aleluya. Mi esperanza en lo terrenal es condicionado y limitado, pero mi esperanza en Dios es maravillosa. Escuche por favor de nuevo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó. Y nosotros, lo de casa de bendición, no nos vamos a debilitar en la fe. Diga sí, amén. Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de lo que le tocó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Si tus acciones no demuestran en quién tenemos esperanza, para quién vivimos, jamás lo que Dios quiere va a suceder en nuestras vidas. Si nuestra esperanza está puesta en Dios, siempre nuestra forma de vida va a agradar a Dios. Y aunque nos parezca que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como dice esa canción, Dios no lo tiene por demora, Dios se está preparando. Pero lo que Dios nos prometió a su tiempo en cada uno de nosotros va a suceder. ¿Sabés qué es lo que pasa? Cuando nosotros arruinamos los planes de Dios por dejar a un Dios a un costado. Cuando nos conformamos con una esperanza débil y terrenal, y es como un chupete, ¿viste? Que nos entretiene por un rato, nada más. Y dejamos a un lado la esperanza que es vivir en Cristo, la esperanza de una vida cristiana, la esperanza de una manifestación maravillosa de parte de Dios, la esperanza de un mover de Dios en nuestras vidas que haga que lo que a mí hoy me queja, ¿por qué me tocó esto?, que dé el fruto en un 100%. Y aquellos que hoy dejen de quejarse por el cónyuge que le tocó, por las cosas que le tocaron, y pone todo en las manos de Dios, y empezás a tener esperanza en lo que Dios puede hacer, vas a ver que en este año que viene vamos a ver a muchos de nuestros familiares en la iglesia. Y vamos a ver un montón de imposibles posibles. Y vamos a ver cómo lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Porque si a Abraham le dio resultado vivir esperanza contra esperanza, le dio resultado poner su vida, aferrarla en la mano en lo que Dios es, en las promesas de Dios, che, ¿no me dará resultado a mí también? A ver, el apóstol Pablo no va a escribir de ninguno de nosotros, pero ¿qué me importa? Basta que tengan los resultados que Dios quiere para mi vida. Una vida en esperanza contra esperanza. Amén. ¿Me lo entienden? La esperanza terrenal, la esperanza en lo que nos rodea, termina cuando vemos el noticiero. Pero nuestra esperanza en Dios se fortalece cuando leemos la Biblia, en sus promesas. Yo creo en las promesas. Yo tengo mi esperanza puesta en Dios. Entonces a mí me podrán decir y me podrán dar tantas noticias, como quieran. Yo creo que nada de lo que Dios permita me va a pasar. Y creo tremendamente
que mi vida está puesta en esperanza contra esperanza. Dios es mi esperanza. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.